Capítulo 23. Deconstrucción. Dro contemplaba la escena a través de las llamas con tanta nitidez como si estuviera sentada con ellos. A través del chisporroteo del fuego, oyó los gruñidos de los monstruos acampados. Convencida de que se encontraba en la hoguera alrededor de la que se reunían los líderes orcos, Catti-brie se sumergió en el trance, dejándose llevar por la invitación de su anillo mágico, que la conectaba con el plano del fuego. Las llamas de la hoguera rugieron alzándose hacia el cielo y atrajeron la atención de los orcos y los gigantes en las inmediaciones. Una atención que había estado centrada hasta ese momento en el atronador y retumbante sonido que se acercaba desde el sur. Una cacofonía entre la que se distinguían cánticos, el batir de las armas sobre escudos y el estruendo contundente de botas. Un gran ejército se aproximaba al campamento orco en el Valle del Frío, entre los picos del extremo occidental de la cordillera Raubin y el bosque refulgente. Eran los mismos orcos que habían repelido el desesperado intento del rey Emerus de romper el cerco que rodeaba la ciudadela Felbar. Los goblinoides y los gigantes intercambiaron miradas inquietas. Les habían llegado rumores sobre lo sucedido en el puente Surbrin, y también sobre la marcha de los enanos de Mithril Hall. ¿Era el ejército del rey con Nerad el que se acercaba a liberar Felbar? La hoguera explotó de nuevo, y los monstruos adivinaron que la causa no era el viento, ni el estallido de un tronco. Las llamas bailaron hipnóticas mientras cambiaban de color. Oscilaron del azul al rojo, del naranja al blanco, y ardieron con tanta fuerza que las bestias se tuvieron que apartar hacia atrás. ¿Qué clase de brujería es esta?, preguntó Varunga Poestone, la líder del grupo de gigantes de la escarcha, y por extensión, del campamento en sí. Apenas acabó de formular la pregunta, cuando de entre las llamas surgió un coloso de fuego. Los gigantes de la escarcha se precipitaron en busca de peñascos y al no encontrar ninguno a mano, agarraron a los goblins y los orcos que encontraron a mano y los lanzaron contra el elemental. Y tras los proyectiles vivientes, Varunga y los suyos atacaron con sus mazas al coloso de llamas. Uno de los gigantes se tambaleó con el cabello ardiendo. Un segundo gigante recibió un violento puñetazo en pleno rostro con un estallido de ascuas y chispas incandescentes. A pesar del ataque del elemental de fuego, el sonido procedente del sur era más preocupante. La misma tierra temblaba al paso del ejército enemigo, provocando la agitación de las copas de los árboles en la linde del bosque refulgente. Y por encima de todo resonaba la canción. Y su letra enfureció a gigantes y a orcos por igual, pues odiaban a los enanos más que a cualquier otra criatura viviente. A través de los árboles comenzaron a llegar las primeras filas del ejército de los enanos y los líderes del campamento orco llamaron a los suyos para que formaran, listos para entrar en combate. Y los enanos fueron saliendo del bosque, en filas prietas, disciplinadas, los escudos acoplados entre sí formando un muro de hierro, mitril y adamantina. Un muro de enanos. La rabia inicial que les había provocado la canción se transformó en miedo, pues las filas de los enanos no parecían tener fin. Una andanada de flechas, lanzas y rocas se abatió sobre los enanos, pero pocas consiguieron atravesar el muro de escudos, y hasta los peñascos de los gigantes rebotaron sin causar daños. Y avanzaban inexorables, como la marea alta, sin titubear, imparables. Varunga Poestone logró al fin abatir al elemental de fuego con un poderoso mazazo, pero no tuvo ocasión de celebrarlo porque enseguida surgió un segundo coloso de entre las llamas. «Apagar la hoguera», ordenó Varunga a los suyos. Ella misma saltó a por el segundo elemental con la maza en alto. Los goblins y los orcos comenzaron a patear tierra contra la hoguera o enganchaban los troncos ardientes con sus armas para retirarlos del fuego. Al rato, la gran hoguera se había convertido en una docena de fogatas menudas, y Varunga había conseguido acabar con el segundo de los elementales. «Ahora, a por los enanos», dijo la gigante de la escarcha a sus compañeros. Pero no bien dieron el primer paso, cuando una lluvia de flechas procedente del oeste cayó sobre ellos. Eran proyectiles élficos guiados por la mujer entre las llamas, quien contactaba mediante la magia con su marido Dro. La mayoría de flechas buscaron el cuerpo de Varunga, la líder del campamento. En el sur, los enanos rugían mientras cargaban contra los orcos, sus escudos entrelazados por delante formando un muro. La coordinación, la ferocidad y el número hicieron que los de muchas flechas emprendieran la huida. De rodillas, gritaron 9000 enanos como uno solo, siguiendo la letra de su canción, el ritual de la marcha. Y el muro de escudo se apoyó en tierra cuando los enanos obedecieron la orden gritada al unísono. Y 1000 ballestas se apoyaron en los escudos y cuando su antigua canción indicó el momento, todas dispararon a la vez. Y los orcos cayeron retorciéndose, mientras los enanos reanudaron la marcha, rematando a los enemigos heridos bajo la contundencia de sus botas. El campamento orco fue arrasado y los monstruos a la fuga sufrían el acoso de los elfos de Sinnafein y las flechas plateadas de Drizzt Do'Urden.
Y en el epicentro de la batalla se erguía Bruenor Batleamer, sin dejar de cantar y con la sensación de que nunca había estado tan cerca de sus dioses, ni siquiera cuando ocupaba el trono de Gauntlegrim. El rey Emerus fue el primero de los monarcas que se reunió con él. El rostro del anciano rey de la ciudadela Felbar era un reflejo de las intensas emociones que le embargaban, incapaz de proferir una palabra. Con lágrimas en los ojos, se fundió en un abrazo con Bruenor. Los enanos alrededor de ambos, enanos de Felbar, Advar y Mithril Hall, irrumpieron en vítores. No quedaban enemigos en el Valle del Frío. Habían puesto fin al asedio y poco después, la puerta rúnica de la ciudadela Felbar se abrió de golpe. Celebraron la victoria frente a las grandes puertas de la ciudadela y se prendieron 1000 fogatas para ahuyentar la oscuridad. Los enanos arrojaban goblins y orcos a las llamas con una mano, mientras que con la otra sujetaban sus jarras de cerveza. La canción de los enanos resonó desde los Raubin hasta el bosque refulgente, y acompañó a los elfos que perseguían a los monstruos, a los que alejaban de sus dominios, o daban muerte. Bebed y comed hasta hartaros. Bramó Bruenor. La marcha de mañana durará hasta la puesta de sol. Atravesaremos el bosque hacia el Surbrín, donde aguardan los barcos. ¿Cruzaremos al norte del puente?, preguntó el rey con Nerad. Hay 150 kilómetros, clamó el rey Arnott. ¿Dices que vayamos hacia el oeste?, preguntó el rey Emerus. ¿Vas a por ellos, comentó Dain el Mellado, quien conocía la región como la palma de su mano. Rió con suavidad. Ah, pequeño RR, añadió en tono afectuoso, has madurado mucho. El rey de la ciudadela Felbar sonrió mientras asentía. Él también conocía la región y al considerar la propuesta de Bruenor de cruzar el río Surbrín desde el oeste, tras atravesar el bosque refulgente, cayó en la cuenta de que se aproximaban más a la fortaleza de la Flecha Negra que a Mithril Hall. Cierra bien las puertas de tu casa, amigo mío, le dijo Bruenor a Emerus. Tenemos asuntos pendientes. Bruenor puso las manos en las caderas y se apartó del grupo. Saludó a su hija, que se acercaba en ese momento. Y pienso a ocuparme de esos asuntos, sentenció el enano. La fortaleza de la Flecha Negra, comentó Dain el Mellado. Bruenor asintió. Pero su mente estaba ocupada en otras metas. Pensaba en un trono mágico de un lugar mágico. Un trono que pensaba reclamar. Estás cometiendo un terrible error. Rugió el prisionero Dro al señor de la guerra Artusk. El joven varón Dro forcejó contra sus ligaduras. Estaba atado a un poste con las manos por detrás. Exijo. Un robusto guarda orco se acercó al Dro y le golpeó en el rostro para hacerle callar. Al Dro le costó unos instantes recuperar el resuello, tras lo que dirigió la mirada al resto de cautivos, 6 Dro de Qusor-Larrin, al igual que él. Al noreste de su actual emplazamiento, yacían más de 50 elfos oscuros abatidos por los orcos. Los Dro consiguieron acabar con centenares de goblinoides y gigantes, pero al final, los que no murieron, fueron hechos prisioneros. El señor de la guerra se acercó al insolente preso. ¿Me tomas por tonto?, gruñó. Los Dro te hemos ayudado, arguyó el elfo oscuro. Nos deshicimos del Orbru y te entregamos su trono. El orco lo miró sin parpadear, sus ojos inyectados en sangre y una sonrisa despiadada subrayando el gesto. ¿Dices que no sería señor de la guerra sin vuestra ayuda?, dijo con suavidad, casi ronroneando como el gato jugando con el ratón. El Dro se enderezó, alerta, mientras sus compañeros negaban con la cabeza. No, claro que no, señor de la guerra, gritó uno. Un orco le golpeó para hacerle callar. Artus volvió a mirar al prisionero ante él y rió con suavidad. Luego hizo un gesto a uno de sus guardias, que corrió para traer una bala de paja. Los orcos repartieron la paja a pies del Dro ante Artus. A continuación, otros orcos acudieron con ramas y troncos. ¿Hay algo más que me quieras decir?, preguntó Artus. Señor de la guerra, la madre matrona Therit sabrá lo que has hecho, exclamó el Dro. Artus se dio la vuelta sin molestarse en responder. Quemadlos. De uno en uno, ordenó. Los orcos irrumpieron en vítores y los goblins bailaron de puro contento ante la promesa del macabro espectáculo. El alboroto cobró fuerza cuando la antorcha prendió la paja alrededor del prisionero. Un puñado de gigantes de la escarcha contemplaba desde lejos la ejecución. El Jarl Gregor Kun Noddik se volvió hacia su cortesana favorita y le hizo un gesto para que lo siguiera a su tienda. Retiró la tela que cubría la entrada de la tienda y el colosal gigante que estaba de guardia se hizo a un lado. ¿Ves a lo que me refiero?, preguntó el solitario Dro en la tienda. Un tipo bastante peculiar, con un enorme sombrero del que sobresalía una pluma, y un parche sobre el ojo izquierdo. Estaba rodeado por 3 enormes gigantes de la escarcha, los mismos que se creían 3 de los 10 legendarios hermanos de THYM, que dejaban pequeño al Jarl Gregor. Era de esperar, repuso el líder de los gigantes de la escarcha. La madre matrona Therit Sorlarin no se quedará quieta,
comentó Eldro. Gobierna una ciudad de elfos oscuros, y el señor de la guerra Artusk pagará caro lo que está haciendo. Salvo que nunca se entere de lo ocurrido, arguyó el Jarl Gregor, en tono amenazante. Procedo de Menzoberranzan, río Jarlasle. Me importa muy poco lo que ha pasado. El sufrimiento de la madre matrona Ceerit me complace. ¿Y qué buscas aquí, entonces? Exigió el gigante de la escarcha. Vengo en busca de Saribel y el archimago de Menzoberranzan, quienes os entregaron a los hermanos de Teag y Grieme, declaró Jarlasle, y los enormes gigantes de la escarcha asintieron. Nos sentimos responsables por vuestra decisión de apoyar la marcha de Artusk, y no queremos que acabe en tragedia, porque apreciamos vuestra amistad y confiamos en mantenerla una vez finalice este feo asunto. Entonces, ¿ya sabes cómo va a terminar? Preguntó con sarcasmo Gregor. Los dragones se han marchado, uno está muerto y el otro ha escapado a su hogar en la columna del mundo, dijo Jarlasle. Han roto el asedio a Mithril Hall y atracado todos los campamentos de Artusk. Los enanos han escapado, Jarl. Todos ellos. Los de Mithril, Hall, Felbar, y Advar. Todos sin excepción. Apenas quedan orcos de muchas flechas en la orilla oriental del río Surbrin, entre el Cursograna y la ciudadela Advar, y ninguno en la occidental, con excepción del ejército que guarda la fortaleza de la Flecha Negra. Los enanos marchan libres y los dragones se han marchado. Aquí contamos con fuerzas suficientes para aplastar Everlund, arguyó Kun Noddik. Jarlasle miró a su alrededor y se echó el sombrero hacia atrás. Cautela, mi gran amo. No. Y se levantó para marcharse. Es posible que el señor de la guerra Artusk alcance la victoria aquí en el sur, pero sus enemigos son muchos y muy poderosos. Espero que comprendas que la discreción es tu mejor baza. Te retires cruzando el Surbrin al sur de Mithril Hall y marches hacia la columna del mundo. Si lo haces, tienes mi palabra de que los enanos no os hostigarán. ¿Tu palabra? Se mofó Gregor. El Jarl Fimel Orelson ha vuelto con los suyos a Brillalbo, replicó el Dró con calma, y los tres gigantes ahogaron un grito al conocer la noticia. Ya no quiere saber nada más de esta guerra. Está dispuesto a dar la bienvenida a ti y a los tuyos a Brillalbo. Mientes, rugió el Jarl Gregor, pero el Dró ya no le escuchaba. Jarlasle se desvaneció, como si el tiempo y el espacio se hubieran abierto para llevarlo a otro lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Thiago Baenre llegó a la fortaleza de la Flecha Negra al mismo tiempo que volvían los exploradores orcos con noticias de que un gran ejército de enanos estaba cruzando el río Surbrin, no muy lejos de allí. Ninguna fuerza orca les cerraba el paso hasta la fortaleza de la Flecha Negra. El señor de la guerra Artusk había cometido un error fatal al conducir a su ejército lejos al sur, y los enanos lo habían aprovechado para salir de sus madrigueras. Thiago estaba al tanto de todas esas funestas noticias y también de que no contaban ya con el apoyo de los dragones blancos, así que oyó a los orcos hablar sobre los dragones de cobre que sobrevolaban la fortaleza de la Flecha Negra, comprendió que su situación era desesperada. Artusk estaba demasiado lejos y Thiago se preguntó por qué el señor de la guerra no había seguido su consejo y asegurado el Valle del Frío y el Valle Superior del Surbrin. Enfurecido, el Dró se dirigió al cuartel general orco con la intención de exigir a los oficiales de la fortaleza que preparasen la defensa y enviaran emisarios al sur para que Artusk retornase lo antes posible. Irrumpió en la cámara principal del gran edificio circular y se quedó sin habla. En el trono se sentaba Lorgru, hijo de Obould. Thiago hizo el amago de desenfundar la espada, pero un grupo de guardas orcos se abalanzó hacia él y le apuntaron con sus lanzas. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó el Dró. «Matad a este imbécil», ordenó Lorgru, y los guardas cargaron contra Thiago. Thiago bloqueó las lanzas más cercanas y escapó de la cámara a la carrera. Lanzó un globo de oscuridad a su espalda antes de salir al exterior, donde dejó de correr para no llamar la atención, confiado en el que las sombras del globo entretendrían a los guardias lo suficiente para poder escapar. Se dirigió a la empalizada, la salvó de un salto y reanudó su carrera, dirigiéndose hacia las montañas. Algo más tarde, el Dró observaba desde la montaña las colinas al sur, donde brillaban las fogatas de casi 10.000 enanos feroces. Thiago miró hacia su izquierda, hacia las hogueras que marcaban el emplazamiento de la fortaleza de la Flecha Negra. Le consoló pensar que Lorgru no tardaría en morir. «Te has superado en esta ocasión», dijo Kimuriel a Jarlasle, mientras contemplaban la marcha de los enanos hacia la fortaleza de la Flecha Negra. En el interior de la fortaleza reinaba una aparente tranquilidad. Los guardas no dieron la alerta, ni se observó movimiento de ballestas o catapultas ante la proximidad del enemigo. «Lo tenía planeado desde el principio», respondió Jarlasle. Sin embargo, Kimuriel tenía el ceño fruncido. Jarlasle no había sabido nada de Lorgru hasta que el mismo Kimuriel, informado a su vez por Gromp, le habló del depuesto heredero legítimo del trono de muchas flechas. «Vale»,
Reconozco que lo planeé así desde que me enteré de la existencia del heredero, reconoció Harlasle con una sonrisa. A fin de cuentas, había sido su hermano mayor el que le ayudó a traer de vuelta al orco del exilio. Lo ha conseguido, elfo, le comentó Bruenor en tono frustrado a Drist, cuando alcanzaron la empalizada de los orcos. No podían vencernos y lo sabían, replicó Eldro. Y ahora esos perros corren de vuelta a sus agujeros en la columna del mundo, pero no dudes de que volverán para pelear de nuevo. Drist observó a Bruenor, quien contemplaba las montañas que se alzaban más allá de la fortaleza ante ellos. Prometimos a J. Harlasle que no los perseguiríamos, le recordó Drist. La noche anterior el Dró mercenario se había reunido con ellos y les había informado de los planes de huida de los orcos. El hijo de Obould ha recuperado el poder. ¿Otro orco? Refunfuñó Bruenor. Pronto tendremos orcos de sobra a los que matar. Bah, bufó el enano. Nunca he sentido más ansias de destrozar un sitio, anunció el rey Emerus, quien se acercaba en esos momentos en compañía de Connerad y Arnott. Cierto, esta pocilga apesta a muerte y desolación, y me da escalofríos, exclamó Arnott. Montad el campamento delante de la empalizada, ordenó Bruenor. Dejaremos 500 enanos aquí, junto a los elfos, para que den la bienvenida a Artus cuando vuelva a casa. Y el resto prepararemos una emboscada, señaló el rey Connerad. ¿Crees que se han marchado todos? Preguntó el rey Emerus, señalando con el mentón hacia la empalizada. Sí, replicó Catibrie, mientras caminaba hacia ellos. Quizá queden unos cuantos. Los ancianos, o los más jóvenes, demasiado lentos para seguir el ritmo de los demás. Acabaremos con ellos, gruñó el rey Arnott. Pero Bruenor negó con la cabeza. De eso nada. Os los lleváis hacia el norte y que se marchen, ordenó. Bah, bufó Arnott. Oreteo, Espiques y Bungalow Tump, que escuchaban la conversación, fruncieron el ceño, disgustados. El rey Emerus Corona de Guerra y Bruenor se miraron desafiantes el uno al otro, aunque Emerus acabó por ceder. Si alguno se resiste, o intenta algo contra vosotros, los matáis, le ordenó a Dain el Mellado. Coge a 500 de los nuestros y llevadlos al norte, a sus asquerosas madrigueras. Nosotros iremos con los demás para borrar las huellas de nuestra presencia aquí, le dijo Bruenor al rey Emerus. Dain el Mellado hizo un gesto de asentimiento, reunió a los enanos y se apresuró hacia las puertas de la fortaleza de la Flecha Negra. No estaban bloqueadas y pudieron abrirlas con facilidad. Los enanos pasaron al interior. Poco más tarde, Dain el Mellado volvió a las puertas e indicó a los demás que todo estaba despejado. Los enanos habían conquistado la fortaleza de la Flecha Negra sin derramar ni una gota de sangre. Aunque eso no tardaría en cambiar. Muy pronto, se iba a librar una batalla con los orcos que regresaban hacia la fortaleza. A poca distancia, Grompa sentía satisfecho ante la escena que contemplaba en su cuenco de visión. Siempre pensé que le encontraríamos alguna utilidad a Lorgru, le comentó el archimago a los otros dos elfos oscuros que le acompañaban en la pequeña cueva. Y parece ser que he acertado. Como siempre, ¿no, hermano? Preguntó Harlasle. Lo bastante para ir sobreviviendo, replicó Gromp. Harlasle miró a Kimuriel y se encogió de hombros, incapaz de comprender el alcance de todo lo que ocurría. ¿Qué perseguía Gromp? ¿Qué podía importarle la batalla que iban a librar los enanos frente a la empalizada de la fortaleza de la Flecha Negra? Su intención es vejar la madre matrona Kentel, le dijo Kimuriel a Harlasle mediante la telepatía. ¿O es posible que busque humillar a alguien por encima de ella? Harlasle resopló ante el último comentario. ¿Quién había por encima de Kentel? La madre matrona de Menzoberranzan. De pronto, sintió un escalofrío al darse cuenta de cuál era la respuesta. Miró a Gromp y supo hasta qué punto le había dolido a su hermano la traición de la reina araña. Yot había invadido el reino de la magia arcana para hacerse con el dominio de la urdimbre y al parecer, las hebras mágicas que envolvían Toril habían tomado la apariencia de una gigantesca tela de araña. Gromp había albergado la esperanza de que las maniobras de Yot le permitieran conseguir más poder, en consideración a su estatus como el mago Dró más relevante de la era. Albergó la esperanza de que, en su calidad de practicante más poderoso del arte, llegaría a ser algo más que un simple varón en la matriarcal ciudad de las arañas. Harlasle sabía ahora que su hermano había cometido un error. El pobre Gromp se había atrevido a tener esperanzas.